Muy buenas, camaradas del páramo, espero que se encuentren bastante bien el día de hoy. Chicos, para esta ocasión les traigo la tier list de todas las armaduras existentes en el juego. Aquí les estaré compartiendo características, miniaturas y un pequeño punto de vista personal sobre cuáles son las mejores. Antes de empezar el video, quiero agradecerles a los colaboradores del canal por formar parte de este proyecto, en especial a Roman, a Rafael, que ya cumplieron los 2 años, a también a Alberto, a Exodux, Yete, a Azar y en especial a K9 Thunder por el apoyo, por traernos nuevos miembros, por el aguante y el tiempo invertido en nuestra comunidad. De verdad, muchísimas gracias, chicos. Si de pronto tú también quieres formar parte de este equipo, por aquí abajo te dejaré un comentario fijado con más información. Y obviamente también muchas gracias a ustedes los que comentan, dan like, comparten y están desde las sombras pero apoyan pues con la visualización. Muchísimas gracias, chicos, de verdad. Bueno, retomando el tema del video. He dividido por niveles de color las armaduras para poder hacer una evaluación más justa. La calificación irá desde ni para un chicle, que vendría siendo pues lo peorcito que tenemos, hasta el nivel supremo, que es lo más god que tenemos hasta el momento. En total tenemos 5 tiers: el común, el poco común, el raro, el épico y el legendario. Si quieres saber más sobre estas armaduras y dónde las puedes conseguir, por aquí arriba en la parte superior derecha te dejaré un video con esta información. En primera instancia tenemos el tier 1, aquí está tanto el común como el poco común, en otras palabras el sin color y el color verde. Son armaduras por las que pasamos casi todos los jugadores, pero ¿cuál deberías pues considerar para hacer y así ahorrarte un poco más en recursos hasta llegar a otra tier si eres jugador nuevo? Pues considero que la ropa hecha a mano es un equipo rentable y decente para el inicio de nuestra partida. Ya si queremos un poco más de defensa, podemos optar por el uniforme mejorado y el uniforme de campo o blindado. En muchas ocasiones suele salir más barato repararlos desde el especialista de los campamentos, así que esto también es un factor importante a tener en cuenta, en especial para estas calificaciones. Por este motivo, quien se lleva el primer lugar en esta tier es la Guillier, un traje que proporciona la misma defensa del uniforme blindado, pero con la diferencia de que nos otorga un bono de evasión. En la segunda tier tenemos un total de 4 armaduras. Aquí se me hizo un poco difícil pues calificarlas, catalogarlas, porque es algo que no suelo utilizar, pero bueno. Algunas son de nivel básico, intermedio y una es un poquito más avanzada que otras. El traje de peligro biológico lo considero carísimo. Es cierto que te proporciona pues protección contra la radiación, pero no es un traje de combate, por lo que se desgasta más rápido y es costoso de mantener si eres nuevo. Así que si estás empezando, la armadura de carretera es una buena elección para ti. La de cuero, un tanto, sí, podría decirse, pero la que se queda con el liderazgo de esta tier es la armadura de hierro. Un equipo decente, avanzado, pero que te servirá para cazar tanto de manera manual como automática. Pasamos ahora a la tercera tier. Aquí están las armaduras avanzadas y empiezan a aparecer las de eventos. En términos regulares tenemos la armadura de quitina y la armadura combinada, ambas un poco costosas de mantener. En la categoría decente está la armadura de acero, con buena protección física y útil para la cacería y enfrentamientos un poco más serios. Las armaduras que se llevan el primer puesto en esta tier, pues por obvias razones, es la armadura polar y el traje de cazador por la protección pues que brinda.
Pasamos a la última tier. En este nivel están las armaduras legendarias y gran parte de las que son de eventos. En última posición tenemos la fachera Razer Set, con poca protección. Obviamente tenemos en consideración que es un equipo que se puede comprar al inicio de la aventura, resultando algo útil para jugadores nuevos, pero a comparación del resto que están pues en esta categoría, se queda en última posición. Escalamos hasta la categoría regular. Aquí entra la armadura de minero con buena protección, pero básica si la miramos con las otras, y el traje de demonio, cuya característica principal es la protección de daños pasivos, que provocan como el ácido, las quemaduras o el veneno. En la categoría decente se encuentran las armaduras más útiles. Aquí está la armadura Ekram por su protección contra la radiación, la armadura ártica que nos permite movernos 2 veces por turno si estamos en la temporada de invierno, bastante útil si tenemos la pandereta de Papá Noel. También el atuendo de maestro que nos aumentará el daño por cada movimiento que hagamos en el turno, muy útil para cazar y en especial si contamos con equipos que nos otorgan movimientos extras en los turnos. Luego tenemos la armadura de tanque que cuenta con un total de 3000 puntos de protección física. Desconozco en cuánto protege contra la radiación, ya que esta imagen es algo viejita, así que por favor no se guíen con esta. Quiero agradecer nuevamente a Simoded por habernos compartido estas imágenes y videos en su momento. Y finalmente tenemos las supremas, las armaduras líderes de esta tier. Aquí se encuentran la armadura táctica con una protección pues igual a la del tanque, pero con la característica de que podremos llevar un arma extra al combate. Y luego el traje de Papá Noel, una armadura bastante útil para cazar, pues nos estará protegiendo de daños físicos y aplicando debuff de daños a los enemigos que nos golpeen. Y eso vendría siendo todo de momento, chicos. ¿Qué te pareció el video? ¿Qué opinas tú acerca de todo esto? Házmelo saber aquí abajo en la caja de comentarios, los leeré a todos. Si te gustó el video, regálame un like y compártelo con un amigo. Si eres nuevo y aún no te has suscrito, por favor hazlo, me estarías ayudando muchísimo. Muchas gracias por ver el video y 1000 gracias a los colaboradores del canal, también a los que comentan y dan like. Mi más sincero respeto para ustedes. Sin nada más por agregar, nos vemos en el próximo video.